Bueno, vamos entonces a revisar lo que había quedado pendiente del temita este de la sangre, ¿no? La clase anterior vimos unas cosas de la serie eritroide, las anemias, la policitemia, diversas causas de anemia que pues son bastantes, son variables. Definitivamente yo no hablé de todas pues, porque el tema es bastante extenso. Recuerda que esto pues, es una cuestión de una dificultad básica. Por lo tanto, por aquí no podemos hablar de todo tampoco, sería demasiada ambición y tampoco es la idea de esto, ¿no? Bueno, vamos entonces a recapitular esta segunda parte de esta clase que hablará sobre las neoplasias, estas que surgen de la sangre, donde pues los grandes protagonistas aquí son los leucocitos. Ciertamente, si yo tengo un hemograma con una leucocitosis, lo primero en lo que yo voy a pensar es en algo reactivo, inflamatorio, siendo lo más común en ese sentido algo infeccioso. Claro que sí. Lo infeccioso, todo suele, bueno, no todo, aquí nada es todo, ni nada es absolutamente todo, ni nada, absolutamente nada, pero por lo general las cosas infecciosas suelen cursar con leucocitosis. Eso pues por lo general yo creo que ya todos tenemos este concepto. Lo que sí es cierto es que pues este tipo de ideas fueron planteadas en las clases anteriores cuando hablábamos nosotros sobre la inflamación y sobre el temita este de el sistema inmunológico. Entonces, realmente ahorita mismo vamos a ver otro tipo de alteraciones de los leucocitos que pues sí requieren un poco más de estudio, diría yo bastante más estudio, que son las neoplasias hematolinfoides. Entonces, para entender por qué son tan diversas, tenemos que entender el tema este de los progenitores. Tú tienes un progenitor hematopoyético original y de él surgen las dos grandes líneas, la línea mieloide y la línea linfoide. Entonces, en la línea mieloide tenemos a los progenitores eritroides, a los progenitores de megacariocitos y a los progenitores de granulocitos y todas sus subdivisiones. O sea, en ese sentido, la línea mieloide involucra todo lo que es eritrocitos, megacariocitos, neutrófilos, monocitos macrófagos, esencialmente. ¿Ok? La principal neoplasia de esta línea mieloide son, en términos generales, las leucemias mieloides, tanto agudas como las neoplasias mieloproliferativas, donde está la leucemia mieloide crónica. Mientras que la contraparte es la línea de células linfoides. Aquí están los progenitores de los linfocitos T, los B y también los NK. Y aquí es importante porque aquí encontramos el linfoma de Hodgkin y todo el gran resto de linfomas que corresponden al grupo de los no Hodgkin. Bien, por lo general los linfomas, en términos así pues bastante simplificados, surgen en el contexto del punto de vista anatómico de los ganglios linfáticos. Es lo más común. Ciertamente un linfoma puede comprometer virtualmente cualquier tejido, pero la presentación más esperada es que se agranden los ganglios linfáticos. Eso es lo que nosotros llamamos una adenopatía. ¿Ok? Sé que el término enreda porque yo sé que adeno involucra el concepto de glándula, pero bueno, históricamente se ha utilizado el término de esa manera. Por eso es que pues quizás es más correcto, pero un poco más largo de pronunciar, el término linfadenopatía. Ahí lo modificaron para que fuera pues un poco más adecuado del punto de vista de etimología. Pero bueno, eso es una cuestión histórica. Bien, como tengo linfomas, eh, están los de Hodgkin, que pues yo no me voy a hablar aquí del clásico porque para variar hay subdivisiones dentro de él. Y está la otra gran familia, los linfomas no Hodgkin, que ahí hay muchísimos grupos diversos, donde están los linfomas B y los T. Entonces, pues, cuando este tipo de neoplasias surge es en la médula ósea y entonces pues se liberan blastos a la sangre periférica, si estamos frente a una leucemia como tal. Entonces, pues, lo otro que podemos tener es que lo que prolifere son las células plasmáticas y ahí pues la neoplasia se le denominaría un mieloma múltiple si es en el contexto ya evidentemente pues maligno.
Te digo evidentemente maligno porque pues hay distintos grados de neoplasias. Están las que son de significado incierto, están las que son indolentes, la de significado biológico intermedio y las que son pues definitivamente malignas. Repito, es tanto material que aquí yo no voy a poder definitivamente hablar de todo. Lo que sí es cierto es que pues estas neoplasias en tiempos ni siquiera ya no tan modernos, porque no es que eso es el 2024, claro que no. O sea, estas neoplasias hematolinfoides han sido estudiadas mucho en el contexto molecular, o sea, aquí la parte molecular es muy importante. Y entonces, pues, aquí se han estudiado conceptos morfológicos, conceptos citogenéticos, conceptos del punto de vista de biología molecular, y hoy en día todos esos elementos son importantes al momento de hacer el diagnóstico, porque todo eso va a conllevar que el paciente tenga un diagnóstico con un pronóstico, con un tratamiento dirigido, o sea, es mucho más allá de la simple morfología. Cuando digo morfología me refiero a lo que nosotros llamamos el microscopio, mucho más allá de eso. Y para eso, sobra decir que necesitamos el apoyo de las herramientas de laboratorio. Por eso es que yo creo que, pues, quizás para usted no es importante hacer el diagnóstico como tal, ese será el trabajo del médico, pero sí te requerimos a ti para que tú nos prepares todo ese material. O sea, para bien o para mal, nos toca trabajar juntos en ese sentido. Bien, para entender un poquito cómo funciona el linfoma, tienes que comprender lo que ocurre normalmente en un ganglio linfático, desde el punto de vista histológico y biológico. Y principalmente, pues, lo que ocurre en los folículos linfoides secundarios, que es lo que nosotros tenemos acá, que es donde tú sabes que está ocurriendo la presentación activa de antígenos para poder, pues, fabricar un anticuerpo que resuelva el problema. Entonces, pues esa es esencialmente la función de la inmunidad adaptativa, ¿ok? Generar una respuesta inmune específica. Por eso es que nosotros tenemos un sistema inmunológico bien especializado y eso pues esencialmente ocurre en esa estructura que tenemos nosotros en la imagen. Bien, es una bola, a veces son bolas grandes, chiquitas, intermedias, pues el tamaño es esencialmente variable. Y hacia el centro hay un centro que pues, una región que es más clara. Esa región que es más clara, eso es el centro germinal. Entonces, en el centro germinal encontramos linfocitos B que están cambiando, se están modificando, porque los tipos están activamente leyendo y tratando de analizar y descifrar cómo generar un anticuerpo que neutralice el antígeno en cuestión. Eso involucra mezclar, analizar y recombinar muchos ácidos nucleicos. Durante ese proceso, el linfocito B cambia y se transforma, si lo logra, a una célula que le llaman el centroblasto. Entonces, el centroblasto es una célula grande con una cromatina que es muy vesicular, es clarita, es esencialmente eucromatina, propio de una célula que está recombinando mucha cantidad de DNA. Entonces, esa abundancia principalmente de centroblastos hacen que el centro germinal adquiera este carácter tintorial claro. ¿Ok? Entonces, el centroblasto, si lo logra, es el que está en vías a eventualmente diferenciarse hacia posiblemente una célula plasmática. Entonces, hay neoplasias que se derivan de células tipo centroblasto, ¿ok? Eso es importante también mencionarlo. Entonces, a la periferia del centro germinal hay una zona más oscura, con esencialmente linfocitos pequeñitos bastante monótonos. Se llama la zona del manto. En la zona del manto lo que hay es esencialmente linfocitos T, CD4, los helpers, que están tratando de, pues, ayudar, de su trabajo, entre otras cosas, están ayudando a que los linfocitos B analicen adecuadamente el antígeno en cuestión. Entonces, en la zona del manto hay otro tipo de linfocitos. Y aquí no se ve, pues, porque por lo general ese fenómeno se ve más en vaso, más periférico, existe otra zona que es la zona marginal. Entonces es importante que tú conozcas estas zonas de los folículos linfoides
porque de estos distintos tipos de zona pueden surgir distintos tipos de neoplasia con distintos comportamientos biológicos y distintos pronósticos. Bien, entonces vamos a ver primero las neoplasias precursoras, ¿no? Y estas son las neoplasias donde encontramos blastos, que son principalmente entonces las leucemias estas agudas. Y la primera que vamos a ver nosotros es la que ocurre en el contexto de los precursores B o T, o sea, en la que vemos linfoblastos. Y el nombre de esto es la leucemia linfoblástica aguda, cuando está diseminada en la sangre. Cuando este tipo de neoplasia compromete un órgano y genera una masa, eso se le puede llamar linfoma linfoblástico agudo. Son términos perfectamente, pues, afines. Bien, como te dije, esto surge de precursores linfoides, se llaman linfoblastos, y esta es la neoplasia maligna más común de las edades pediátricas. Lo bueno es que con la investigación, con tantos casos que hay, pues ya se le da manejo oportuno y pues a un porcentaje importante y de mención de estos niños, ellos le va bien. No te voy a decir que todo, pues, porque tampoco mi intención aquí es ser un vende esperanza. Yo jamás podría decir, ah, no, el cáncer, nadie se muere de cáncer, el cáncer se cura, el cáncer es una enfermedad del pasado. Eso, pues, eso sería mentir, y la verdad es que, pues, mentir no es correcto en mi posición, pero ciertamente en el 2024 tenemos mucho más conocimiento con respecto a hace 10, 20, 30 en adelante años. Bien, entonces, cuando tú tienes una leucemia aguda, sea linfoblástica o sea mieloide, quiere decir que tú tienes la médula ósea de ese paciente llena, llena, llena de blastos, ¿ok? Está tan llena la médula ósea de blastos neoplásicos que ya la médula ósea no soporta más blastos y estos entonces son liberados hacia la sangre periférica. Por eso es que cuando tú haces un hemograma, esto se puede determinar el porcentaje de blastos si hay muchos, o sea, si son esto medibles, si son cuantificables. Yo no estoy seguro si el número se ha cambiado. Yo creo que no. Yo solo revisé como hace un año y pues ahorita mismo por un tema de tiempo no me dio chance de revisar todo. El número que yo conocía y creo que sigue vigente, usted me puede corregir, yo no voy a salir a pelear con eso con usted, es 20%. O sea, si tú tienes 20% en adelante de blasto en sangre periférica, eso es una leucemia aguda y eso se puede observar en un hemograma. A tira línea, si tú tienes esa cantidad de blasto en sangre periférica, quiere decir que la médula ósea está full, que no cabe uno más y toca esto exportarlos hacia la sangre periférica. Por eso que estos blastos, en este caso estos linfoblastos, van a ocupar entonces todos los compartimientos que originalmente le correspondían a los elementos y precursores normales. O sea, el paciente no va a tener elementos eritroides, no va a tener precursores eritroides, por lo tanto el paciente va a estar anémico. Estos blastos neoplásicos no maduran, ¿ok? Por lo tanto, y también desplazan a los elementos mieloides normales. Por lo tanto, el paciente no va a tener neutrófilos maduros funcionales. Por lo tanto, el paciente va a estar neutropénico y va a ser susceptible de desarrollar infecciones. Y lo otro es que el paciente va a tener desplazado el compartimiento de las plaquetas. Por lo tanto, pues no habrá megacarocitos como tal y entonces el paciente pues puede estar eventualmente trombocitopénico y con tendencia a los sangrados. Eso es clásico niño que se lava los dientes y siempre sangra, sangra mucho. Eso no es normal. Y como todos esos blastos están en la sangre periférica, suele haber una leucocitosis súper marcada que puede llegar y superar a los 100.000. Eso es definitivamente demasiado, demasiado, demasiado elevado. Es demasiado. Bien, cuando tú ves estos blastos, tipo linfoblastos, son mucho más grandes que un eritrocito. O sea, te puede servir ellos de referencia en cuanto al tamaño y ves que son células grandes con un núcleo enorme y poquito citoplasma, prácticamente una rayita. Ya me dije un rim de citoplasma, nunca he sabido cómo se llama, dice rim esto en español, pero será un borde de citoplasma. Eso es lo característico del linfoblasto y que lógicamente no debes encontrar gránulos de ningún tipo en el citoplasma de ellos.
Lógicamente, pues, como ya tú sabrás, o pues, como te enterarás, los blastos son muy parecidos entre sí. Los blastos, linfoblastos, los mieloblastos, los monoblastos, los eritroblastos, pues es cierto que existen ciertas características que te pueden ayudar a diferenciarlos entre sí cuando las encuentras. Y si no las encuentras, ¿qué hacemos? Porque no es lo mismo cantar una leucemia linfoblástica que una mieloide. No, de ninguna manera. Son dos cosas totalmente distintas. Entonces, en este escenario, es útil esta herramienta que está acá, que es la citometría de flujo, que ella lo que hace es analizar antígenos de superficie que se encuentran en la membrana de estas células. En ese caso, estos antígenos de superficie son esos famosos CD. Estos linfoblastos que son B son positivos para marcadores B, como el CD19 y el CD22. Y también estos linfoblastos son positivos para TDT. TDT es un marcador muy de linfoblasto. Por eso tú ves que tienes poblaciones, que todas las poblaciones están en ese grupo, población de TDT y CD22. Eso es recurso suficiente para decir que esos blastos son de tipo linfoblastos B. Mira, yo interpreto esto que está acá, pero el que hace esto es el técnico de laboratorio. Así que pues, eso es otra área importante, la citometría de flujo. Bien, neoplasia agresiva esta, los blastos estos no perdonan, estos son peligrosos, pero repito, por suerte a tiempo tienen tratamiento. Ellos ves que tú reemplazan toda la médula ósea, o ganglios linfáticos, lo que hace que comprometan. Tienes un montón de células monótonas, tienes un montón de células grandes, mucho núcleo, poco citoplasma. Y lo que sí es cierto es que decir si son B o T por morfología no puede ocurrir. El que te dice que eso ocurre así, pues ese te está mintiendo y eso hay que establecer el fenotipo. Por acá también los blastos linfoides no son fáciles, son grandes y lo que los caracteriza es el escaso citoplasma y la ausencia de gránulos citoplasmáticos. Y por acá un autófilo, pues para no perder la costumbre. Bien, con respecto a los marcadores de los linfoblastos, va a depender si es un linfoblasto B o T. Ambos son TDT, o sea que los linfoblastos son positivos para TDT, y los B obviamente marcan para marcadores B, CD19, CD20, C79A. Yo creo que con tres es más que suficiente, mientras que los linfoblastos T marcan para marcadores, pues T, que son números bajitos, 2, 3, 4, 5, 7 y 8. No voy a mencionar todos los marcadores, pues porque sería demasiado, solamente estoy diciendo los marcadores que son, pues, los más básicos, ¿no? Los blastos también, en términos generales, son positivos para este marcador CD34. Los blastos marcan CD34 positivo. Bien, es una médula ósea, ves el hueso, ¿ok? Ves las trabéculas esas óseas y ves cómo la médula ósea está hipercelular. O sea, ahí no hay nada de grasa, hay puro blasto a todo meter, casi 100%, yo diría que 100%, que hipercelular, totalmente celular. Y esa proliferación de blastos entonces desplaza los compartimientos originales. Me desplaza entonces a los precursores eritroides, a los precursores mieloides y a los megacarocitos. Por eso es que el paciente respectivamente va a estar anémico, neutropénico y también va a estar con tendencia a los sangrados por el tema de que no tiene plaquetas. Bien, la contraparte sería la leucemia linfocítica crónica o linfoma linfocítico crónico. Aquí lo que cambia es la palabra de agudo a crónico. Cuando yo digo agudo, yo estoy haciendo referencia a que hay células inmaduras, o sea, blastos. Mientras que cuando digo crónico, hago referencia a que lo que está proliferando son células maduras, o sea, en este caso, linfocitos maduros. Y al ser maduros, ciertamente es neoplásico, pero es un linfoma más indolente. Indolente quiere decir que es mucho menos agresivo. Y entonces aquí lo que prolifera es un clon de un linfocito B que tiene entonces la aberración molecular.
Proliferación clonal se refiere a que tengo una célula que tiene entonces esa mutación y esa célula se divide. Y de esa misma célula aparecen eventualmente millones con la misma mutación, o sea, de un mismo clon. Como esto es una neoplasia de diferenciación y de línea B, pues van a ser positivos los marcadores B, 19 y 20. Y aquí hay un marcador que es característicamente positivo, que es el CD5. Entonces, el linfoma linfocítico crónico es una neoplasia CD5 positiva. Eso es importante también mencionarlo. Es una enfermedad que es leve o asintomática. Al paciente le va relativamente bien y lo que tú ves es estructuras hematolinfoides, como los ganglios, reemplazados por puro linfocito pequeñito en sábana, que no forma patrones como tal. Una proliferación de un montón de linfocitos pequeñitos. Como lo ves acá, ¿eh? Puro linfocito chiquitito, pues hay demasiados, que a veces que esto pues confunde con una proliferación inflamatoria reactiva y toca hacer el inmuno porque estos son CD5 positivos, o sea, eso es característico de ellos. Bien, pasando a temas un poco más agresivos, tenemos neoplasias como el linfoma folicular, que entonces este va a surgir de las células que se encuentran en el centro germinal de los folículos linfoides, principalmente los centroblastos. Si echamos para atrás, y yo sé que ya tú has escuchado algo del fenotipo de los linfocitos, yo te dije que en el centroblasto hay linfocitos B que se están transformando porque están leyendo activamente los antígenos. Leyendo es una forma de decirlo, tampoco es que ocurra así. Entonces, pues, parte de esa lectura hace que el linfocito B cambie a un centroblasto. A pesar de que él cambie, sigue siendo una célula de diferenciación B y por lo tanto retiene sus moléculas de superficie. Por lo tanto, el centroblasto sigue siendo una célula de línea B. Por eso es que el linfoma folicular es una neoplasia de tipo B, porque se deriva principalmente de los centroblastos. Para entender esto es importante que tú conozcas bien tu histología, porque algo que caracteriza a los linfomas, que principalmente comprometen a los ganglios, es la pérdida de la arquitectura normal del ganglio linfático. O sea, aquí se pierde el temita este de la corteza para corteza y la médula, eso se pierde y pues aquí se pierde esencialmente parte de la arquitectura de los folículos linfoides. Ciertamente, como es folicular, sí vas a tener algo de estructura, pero no es igual a la estructura normal vista en un ganglio, pues esto, como el que ya tú debes conocer. Echamos para atrás, vamos a intentar lo que estamos aquí. El folículo se caracteriza, el secundario, pues tiene una zona clara central y una zona oscura periférica. Entonces, estas zonas tienen este carácter tintorial y eso le llaman polarización, con la zona clara hacia el centro y la zona oscura hacia la periferia. Entonces, eso se pierde en el linfoma folicular. Ya no hay zona del manto. Lo que hay es puras estructuras que parecen centro germinal. Pero eso quiere decir que no hay polarización, porque ya no hay zona del manto y lo que se ven son puros folículos, esencialmente claros, ¿no? De tamaños variables y con evidencia de atipia propio de una neoplasia maligna. Bien, aquí, ¿no? Folículos, bolas pobremente definidas y no hay zona del manto como tal. Como esta neoplasia es de diferenciación B, entonces es positiva para marcadores tipo CD20, CD19, CD79A. Como esto deriva del centro germinal, también marca para CD10 y BCL6, que son marcadores de centro germinal, y esto es B, por lo tanto va a ser negativo para marcadores T. Es importante, pues, aclarar ese concepto del punto de vista de fenotipo. Lo otro que es cierto es que esta neoplasia se caracteriza por la translocación esta 14-18, ¿okay? Eso es importante determinarlo porque eso pues ayuda bastante en el diagnóstico. Bien,
Otro tipo de neoplasia es el linfoma del manto, ¿ok? Este pues suele ser bien agresivo. Esto se caracteriza igual porque se pierde la arquitectura del ganglio, aunque a veces puede haber cierto patrón folicular. Y aquí lo que va a haber en contraparte, si lo comparas con el anterior, es que va a haber ausencia de centros germinales. No hay centros germinales, no hay blastos tampoco. Aquí hay neoplasias del manto o linfoma del manto que va desde las que son de bajos más grados a variantes agresivas, porque te vas a encontrar linfocitos malignos de pequeños hasta grandototes que parecen blastos. Entonces, lo otro que es curioso aquí, que vamos a ver más adelante, es el temita este que encuentras vasos con una pared gruesa bien eosinofílica, bien rosadita. Entonces, realmente aquí, entre uno y el otro, yo creo que lo más saludable es establecer el inmunofenotipo. O sea, tienes que hacer marcadores de inmunistoquímica a esto para determinar qué es lo que tú estás estudiando. Como esto es B, lo mismo de siempre, suele ser positivo para 20 y 19, al igual que la leucemia linfítica crónica, esa también es CD5 positivo. Eso es curioso de ellas dos y es importante pues recapitularlo porque eso te establece una forma de diferenciar uno del otro y también son positivos para ciclinas de 1. Como aquí no hay centros germinales, BCL6 y CD10 va a ser negativo. Eso es curioso también al momento del diagnóstico diferencial. Y estos se relacionan con la translocación ahora T1114. Bien, tienes aquí entonces en esta imagen un montón de sábanas de linfocitos esencialmente chiquitos. Aquí el diferencial, pues, es bien amplio. Lo que es característico aquí son estos vasitos de pared gruesa. Una pared gruesa bien rosadita. Esto es curioso de este tipo de linfomas del manto. Pero repito, yo creo, y yo creo que pues el que hace esto no me va a dejar mentir, esto hay que hacer inmuno. No hay que, mira, ve, hay vasitos ionizados. Esto es un linfoma del manto. No, eso no, la morfología orienta, pero toca establecer un inmunofenotipo adecuadamente. Bien, otro tipo de linfomas son los linfomas de la zona marginal. Estos pueden ser en ganglios, eso es lo que llaman de zona marginal nodal, y pueden ser fuera de los ganglios, que son entonces los extranodales. ¿Ok? Este tipo de neoplasias son linfomas B de bajo grado. Aquí tú encuentras pues algo heterogéneo en cuanto a células, células que parecen centroblastos, otras parecen centrocitos, otras tan monocitoides. Aquí la morfología es un poco variable. Este es importante mencionarlo porque este es el linfoma que suele encontrarse en sitios extranodales, o sea, fuera de los ganglios, y se encuentra sobre todo en tracto gastrointestinal, donde el estómago es el sitio más común que compromete. Importante es que es indolente, o sea, que se porta bien y solamente es una masa muy grande y comprime, eso es lo que puede provocar los síntomas. Entonces, este tipo de neoplasias surgen en el contexto de el tejido linfoide asociado a mucosa. Por eso es que también se les suele denominar los linfomas MALT. Tú atacas una biopsia gástrica, ves aquí la mucosa del epitelio foveolar y ves que hay mucha inflamación, hay mucho compromiso de esto, la lámina propia está lleno de linfocitos. Eso pues, eso se llama una blue biopsia, una biopsia azul. Entonces, cuando tú tienes eso, dices, chuzo, esto está ya muy inflamado, yo favorezco que como lo tengo así en la imagen, esto tiene que ser, o sea, mejor dicho, yo debo descartar que aquí pues exista un linfoma. Definitivamente es demasiado denso la presencia de esa población de linfocitos. Y como esto es B, nuevamente, esto es positivo para marcadores B. Aquí lo que yo lo que más asocio aquí es que los linfocitos son de bajo grado, o sea, son linfocitos tranquilitos, esencialmente pequeñitos, que se encuentran a nivel extranodal. Bien, tenemos entonces la contraparte, ya hablando de cosas de mucho más alto grado. Tenemos entonces ahora los linfomas difusos de células B grandes. Estos son ya linfomas
que han progresado desde los anteriores y se han convertido en neoplasias ya súper, súper, súper agresivas. O sea, por lo general, este linfoma surge de un linfoma más indolente, que no se dio tratamiento, no se vigiló, no se dio seguimiento, y ya se transforma con el tiempo que tiene más mutaciones en algo mucho más agresivo. Por eso es que es el más común, porque por lo general, pues, es lo que debuta en el paciente con síntomas como tal. Aquí tú se encuentras células enormes neoplásicas. Estos son, células parecidas a centroblastos, son enormes, mucho más grandes que un linfocito estándar. Estos suelen realizar masas, forman masas grandes, sobre todo en ganglios. Esto ocurre en cualquier lado virtualmente. Es de pacientes mayores ya de 60 años y en pacientes HIV o inmunosuprimidos se relaciona con la infección con el Epstein-Barr virus, un linfoma agresivo, un linfoma bravo y que pues puede ser rápidamente fatal. Esto hay que ser agresivo con la quimioterapia y como son linfomas de tipo B, le va bien con el anti-CD20 que pues habrá otros, pero el que yo manejé en su momento era el rituximab, pero yo sé que debe haber entonces otros tipos de anti-CD20 más novedosos en el mercado. Esto de aquí lógicamente es una piel y por un tema de aumento no se ve con claridad, pero esa piel está infiltrada por linfoma B de alto grado. Entonces este linfoma difuso de células B grandes puede comprometer, reitero, prácticamente cualquier órgano. Uf, yo estoy en gastrointestinal, en piel, en cerebro, que se tiene una clasificación especial, en hueso, obviamente. Esto ocurre virtualmente en cualquier sitio anatómico. Bien, el otro tipo de neoplasia es la neoplasia de las células plasmáticas. Aquí hay varias clasificaciones. Hay unas que comienzan como algo completamente indolente, tanto así que se le llama de que pico monoclonal, esto de significado incierto. Entonces, cuando el paciente pues está haciendo exámenes y descubre que la electroforesis tiene un pico monoclonal de inmunoglobulinas, o sea, el paciente produce muchas inmunoglobulinas y eso orienta a que lo que está ocurriendo es algo neoplásico. Pero dice el paciente, "O sea, pero yo me siento bien, yo me siento tranquilo, yo no tengo ni fiebre, ni pérdida de peso, ni debilidad, ni dolor en los huesos. Entonces, pues, ¿realmente tengo yo algo maligno como tal? Entonces, la respuesta sería clínicamente no, porque lo que está produciendo tus inmunoglobulinas definitivamente a ti no te está afectando ni tampoco te está comprometiendo. Por eso yo te digo, bueno, yo no, el paciente no está enfermo, por lo tanto, pues, por eso se llama, pues, una proliferación de significado incierto. Pues eso se estudia. Lo que sí es cierto es que eventualmente eso puede progresar y convertirse en algo ya neoplásico con clínica de neoplasia como tal. Y el espectro más agresivo de esto es el mieloma múltiple, que pues recientemente se le cambió el nombre a mieloma de células plasmáticas, pero bueno, yo creo que por el momento ambos términos son perfectamente aceptables. Nosotros recordamos que la plasmática produce los anticuerpos, o sea, produce las inmunoglobulinas. Este paciente tiene tantas plasmáticas neoplásicas que ellas producen millones, 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 millones de inmunoglobulinas en cantidad. Tanto así que son detectables en una electroforesis de proteína y son útiles como un marcador tumoral. Hasta en la orina salen ese montón de inmunoglobulinas que sobra decir que no tienen ningún tipo de función. O sea, no sirven para nada. O sea, no, ¿sabes? Ese paciente la inmunomoral está muy comprometida porque esas inmunoglobulinas no sirven absolutamente para nada. Entonces, puede ser una neoplasia agresiva. En tiempos modernos tiene pues tratamiento dirigido y pues los pacientes pues tienen un mejor pronóstico, pero pues suele ser considerada una neoplasia pues es un comportamiento agresivo como tal. ¿Ves? Las plasmáticas aquí, grandototas, binucleadas, enormes, se llaman y que plasmablastos a veces también. Mira tú, lleno de plasmática, esto es demasiado. Casi que célula grande, con el núcleo excéntrico, la zona de Golgi, son células anormalmente grandes y aquí están muy, muy, muy
muy abundante. Eso es anormal y mientras tú vayas produciendo inmunoglobulinas, pues tienes allí algo peligroso definitivamente ocurriendo. Los mielomas suelen ocurrir en los huesos, ¿ok? Ahí se llama de que plasmocitoma. Entonces, cuando proliferan en el hueso, destruyen el hueso y eso lleva a fracturas patológicas. Una fractura patológica es una fractura que surge sin historia de trauma. Lo otro es que hay tanta inmunoglobulina que eventualmente eso compromete la función renal, por eso que de repente puede quedar con compromiso renal, falla renal. Lo otro es que el paciente destruye tanto hueso que se libera calcio a la sangre. Entonces el paciente puede quedar hipercalcémico. Y lo otro es que similar a las leucemias agudas, el paciente pues va a tener toda la médula ósea comprometida por plasmáticas que son neoplásicas. Entonces los compartimientos normales se desplazan y yo, por ejemplo, no voy a tener precursores eritroides y por eso el paciente puede estar anémico. Ciertamente es una neoplasia agresiva, pero con diagnóstico oportuno y tratamientos modernos y caros. Es importante hacer esa aclaración. Lamentablemente aquí todo esto es dependiente de presupuesto. Eso pues yo no les voy a mentir, porque pues estas son cosas que cuestan dinero. Esto ciertamente si pues puedes costearlo de alguna u otra forma, son tratamientos que prometen bastante en el presente futuro. No el futuro ya como tal, eso ya existe actualmente. Lo repito pues, es desde el punto de vista económico bastante, tú comprendes, ¿no? Bien, nuevamente por acá, ves la parte esta del hueso trabecular de la médula ósea, y es como está la médula ósea llena, full de plasmáticas malignas. Está repleta esa médula ósea de células plasmáticas. Eso explica por qué el paciente va a estar anémico, porque pues ese montón de plasmáticas están desplazando a los precursores normales, incluyendo a los precursores de tipo eritroide, entre otros, por cierto. Bien, otra enfermedad que se relaciona aquí, pero que no es necesariamente neoplásica, pero bueno, no sabía en qué categoría pues meterla, y pues aquí está, es la amiloidosis. ¿Ok? En la amiloidosis, tú depositas, bueno, tú no, el paciente deposita mucho anticuerpo monoclonal o inmunoglobulina monoclonal en ciertos tejidos, tanto así que se deposita tanto que el tejido queda eventualmente disfuncional. Esos pueden ser considerados como proteínas gemes y son medibles en sangre y son útiles para el diagnóstico. Por ejemplo, esto acá es un estómago y ves todo esto rosado, todo eso es depósito de amiloide que eventualmente oblitera las estructuras histológicas allí y por lo tanto, pues esto compromete el funcionamiento del órgano implicado como tal. Lo puse en esta sección con el mieloma porque pues suele relacionarse con una expansión clonal de células plasmáticas. O sea, suele relacionarse con plasmáticas que están produciendo demasiado anticuerpo. Relacionarse, no es que es igual a, suele relacionarse. Bien, los síntomas son variables y van a depender del órgano que comprometan. Curioso aquí es que si compromete el corazón, puede falla cardíaca, hay hepatomegalia, malabsorción, hay compromiso renal, dolor óseo. Eso va a variar dependiendo de qué órgano afecte. Lo que es un colon y aparentemente estos depósitos rosados son puros depósitos de material tipo amiloide. Pero si hueso rosado, yo digo, bueno, eso es tejido fibroso. Entonces, eso hay que verlo a través de otros métodos auxiliares. ¿Ok? El depósito amiloide se ve como un material rosado, pálido, que lo encuentra sobre todo a nivel, rodeando los vasos, a nivel perivascular. Eso suele confundir con tejido fibroso y el diferencial hay que hacerlo con la tinción de rojo Congo. El rojo Congo, cuando lo ves sin polarizar, se va así rojo, lo que supuestamente es amiloide, y cuando tú utilizas la luz polarizada, si realmente eso es amiloide, los depósitos se ven así, verde brillante. Bien bonito verlo, por cierto, es bien atractivo verlo. Esos depósitos verde, manzana brillante, son característicos de la tinción de
el rojo Congo. O sea, esto es positivo para amiloide. Ya con eso tienes el diagnóstico morfológico ya concluido. Nuevamente por acá, esto que es un glomérulo, es que está el glomérulo todo lleno de ese material rosado, que parece a veces esclerosis, y definitivamente eso va a comprometer la función renal. Bueno, hay que ver si eso es amiloide, hacen el rojo Congo, y ves cómo tiñe eso bien bonito, verde, brillante. Entonces ya eso es positivo para amiloidosis, ¿no? Bien, la otra neoplasia clásica de este grupo es el linfoma de Hodgkin. Repito, al linfoma de Hodgkin hay muchas variantes. Aquí solamente me voy a referir en términos generales al linfoma de Hodgkin clásico, que es el que se caracteriza por estas células que son anormalmente grandes, con esos núcleos bilobulados y que se acompañan de esos nucleolos anormalmente enormes. Esas células son las famosas células de Rich-Steinberg. Ojalá siempre se vieran así de bien como la estamos viendo nosotros en esa imagen, pero a veces no, a veces pues tienen variantes y pues eso quizás dificulta un poco el diagnóstico. No importa, porque pues también para variar tienen marcadores de inmunistoquímica que son útiles al momento de hacer el diagnóstico. El linfoma de Hodgkin clásico, los más comunes por lo general, encuentras tus células de Richter normalmente grandes en un fondo de células tipo leucocitos, que son mixtas. Encuentras linfocitos, plasmáticas, encuentras macrófagos, encuentras eosinófilos, pero que no son neoplásicos. O sea, mira, por ejemplo, aquí los linfocitos de fondo, pues realmente la Richter resalta por encima de ellos. Bien. Las células estas neoplásicas de Ristenberg son unas células que escapan a la respuesta inmune por linfocitos T. O sea que los CD8 eventualmente no las van a poder reconocer. Suele verse en pacientes jóvenes que tienen dos picos de edad, pacientes jóvenes y ya pacientes algo más ancianitos, y se caracteriza por los clásicos síntomas B, que son fiebre, pérdida de peso y diaforesis nocturna, que eso es sudoración nocturna. Eso es clásicos síntomas B, que pues eso hace que un linfoma entre en el diferencial, pero en nuestro medio es lo mismo que haría una tuberculosis, por ejemplo, igualito, ¿no? Y lo otro que el paciente este suele tener agrandamiento de ganglios a nivel cervical. O sea, el paciente tiene ganglios, adenopatías a nivel cervical. Entonces, pues, eso orienta desde el punto de vista clínico al diagnóstico. Repito, eso pues es lo mismo que ocurre en una tuberculosis, por eso que en nuestro medio los dos diferenciales están en juego al momento de estudiar este tipo de pacientes. Lo que sí es cierto es que con diagnóstico oportuno y tratamiento dirigido, a la gran mayoría de estos pacientes de las variantes clásicas como tal, pues hay que mencionar que les va bastante bien y es un linfoma en este sentido de relativamente bastante buen pronóstico. Eso pues es bueno resaltarlo y es bueno esto mencionarlo en este tipo de clases. Me ha tomado un poquito de sigo. ¿Qué dice? Bien. Aquí se ve en toda su gloria a las células de Ritztenberg, una célula enorme. El núcleo suele tener dos lóbulos, ¿ok? Con un nucleolo que pues es el que le da la apariencia esa en ojos de búho. No son las únicas células que encuentras en el linfoma de Hodgkin. Hay unas que son mononucleares, otras que son momificadas. O bueno, eso pues, eso es, lo conocerás si tú quieres estudiar hematología como tal. Repito, por un tema de tiempo y de volumen, yo aquí en esta clase pues no puedo hablar full de todo. La verdad es que pues por mucho que yo quiera, sería demasiado ambicioso querer hablar aquí de todo esto. No, no hay que ser también realista, ¿no? La célula de Hodgkin, pues por morfología orienta, pero esto hay que inmunofenotipificarlo. Y estas son las células clásicas que son CD30 y CD15 positivos. Ese es el fenotipo clásico y estándar de las células de Richtsenberg. Repito, hay otros marcadores, pero solamente vamos a quedarnos en esos por
la clase de hoy. Y curiosamente, el CD45, que es el antígeno leucocitario común, bueno, las Rix-Tenber son negativas para CD45. Eso también es una cosa, pues, característica del fenotipo de este tipo de células. Bien, la otra sección, esta que es un poco más corta, yo creo que ya hemos recorrido gran parte de la clase, es las neoplasias mieloides. Aquí encontramos a la contraparte de la anterior, las leucemias mieloides agudas. Esta sí es de pacientes adultos ya mayores y esta sí es bien agresiva, con un pronóstico en términos generales bastante reservado, que hay que ser francos con estos. Al igual que la linfoblástica aguda, aquí la médula ósea es reemplazada por blastos mieloides. Y los blastos mieloides desplazan a los precursores de sus compartimentos originales. Por lo tanto, no vas a tener ni eritroblastos, no vas a tener ni mieloblastos que maduren, ni tampoco vas a tener megacarocitos. Por eso que el paciente va a tener anemia, va a tener infecciones y sangrados respectivamente. Como te digo aquí, el pronóstico es reservado y al paciente le va peor. Ciertamente hay varios tipos de leucemias, esto que pues se caracterizan a nivel citogenético y a nivel molecular. Una muy curiosa es esta que está acá, que es la que tiene la translocación 15-17 y es de fusión PML rara, que es la leucemia promielocítica aguda. Clínicamente es agresiva, pero con tratamiento al paciente pues le va muy bien. Por eso que es que el pronóstico es favorable. Bien, estos de acá son puro blastomieloide. ¿Ok? A diferencia del linfoblasto, estos blastos tienen abundante citoplasma con mucho gránulo. Y curiosamente, hay veces que esos gránulos se fusionan y forman estas estructuras que parecen unos palitos. No son los famosos bastones de Auer. Entonces, cuando tú ves bastones de Auer, tú estás frente a la presencia de un blasto de línea mieloide. Por lo menos puede decir que esto es línea mieloide. Obviamente el resto, perdón, de la caracterización va a depender de la citometría de flujo. Este blasto que está aquí, que está lleno de ese montón de palitos de Auer rods, de bastones de Auer, esa es la famosa Fagot cell. Y esa Fagot cell, que es un promielocito maligno, es característico de la leucemia promielocítica aguda. Las múltiples Auer rods es característico de ella. Los blastos mieloides clásicos, los mieloblastos, son parecidos a linfoblastos, eso es cierto, solamente que el citoplasma es más abundante y sueles encontrar algo de gránulos en el citoplasma y si tienes suerte, puedes encontrar algo de bastones de Auer. Pero como te dije, ¿no? El fenotipo es lo que nos da el diagnóstico. Ves que estas células son positivas para CD34 y también para CD33. Son marcadores que junto con la morfología, orientarían a que esto sea algo de tipo leucemia mieloide aguda. Bien, y una que es muy intrigante y es muy interesante es la leucemia mieloide crónica. ¿Por qué? Porque esta es la que se ha descrito bastante bien desde el punto de vista molecular y del punto de vista citogenético, ¿no? Este es uno de los cánceres más bonitos que hay porque es un cáncer que, diagnosticado a tiempo, tiene cura. Al paciente le va muy bien. Como es una lesión mieloide crónica, se caracteriza es por la proliferación de formas maduras, sobre todo neutrófilos en banda y neutrófilos maduros como tal. Ella se caracteriza por la translocación 922. Ves que hay un intercambio entre las patitas del cromosoma 9 y el 22 que da como resultado al cromosoma Filadelfia, que es el que codifica entonces ese gen de fusión BCR-ABL, que es característico de las leucemias mieloides crónicas. Ese gen BCR-ABL tiene una actividad tirosinquinasa potente, que es lo que hace que las células mieloides proliferen sin control. ¿Okay? Por eso es que el paciente puede tener células mieloides en distintos tipos de maduración, desde blastos hasta formas maduras. Aquí, pues, el hecho de que no sean todos blastos lo diferencia de una leucemia aguda como tal. Por eso suele tener leucemias, volando a 1000 por hora por arriba de 100.000.
Como esto tiene una actividad tirosinquinasa potente, al paciente le va bien con inhibidores de tirosinquinasa, siendo el prototipo de estos el imatinib. Creo que en tiempos modernos tiene que haber muchas otras líneas de tratamiento, pero el prototipo es el imatinib. Bien, la médula ósea está llena de hipercelular, pero ahora no encuentras puro blasto. Lo que encuentras es cualquier cantidad de células de línea mieloide en distintos estadios de maduración. Y bien, ya para terminar, aquí rapidito, que de 5 minutos, porque yo no sé por qué, pero a mí nunca las plaquetas ni los factores de coagulación, pues, me han gustado. O sea, nunca, no sé, hay cosas que sí, hay cosas que no, pero bueno, hay que mencionarlo. Las plaquetas, depende del laboratorio donde trabajes, son de 150 a 500.000. Eso es variable, por cierto, pero es una referencia del libro. Menos 150, 50.000, por cierto. Ya eso se considera una trombocitopenia. Eso está bien hasta cierto punto, en el sentido de que eso no va a matar al paciente. A los pacientes clínicamente no se mueren de una trombocitopenia. Sí es cierto que tienes tendencia a sangrados, hemorragias, a veces asintomáticas, pero lo bueno es que las trombocitopenias no son fatales, ¿ok? Lo que sí es peligroso es que si el paciente hubiera que operarlo y está trombocitopénico, pues no se puede operar porque lógicamente va a sangrar. Entonces, pues habría que en ese sentido compensar este asunto. Suelen ser por general trombocitopenias relacionadas con cosas autoinmunes, ¿ok? Tienes entonces anticuerpos que suelen destruir a las plaquetas y eso explica por qué el paciente pues puede estar trombocitopénico. Estos pacientes con estas púrpuras trombocitopénicas inmunes suelen hacer estos sangraditos como manchitas. Es una famosa petequias. Repito, eso no va a matar a nadie, ¿ok? Eso te orienta a que pues hay algo de autoinmunidad contra las plaquetitas y que pues tienes que vigilarlo y estudiarlo porque pues puede que con algo de inmunosupresión el paciente mejore. Pero lo bueno es que pues esto no compromete la vida como tal. Listo, pues revisan esto, lo verifican y cuando tienen chance, esto no van a hacer preguntas. Entonces, chao, cuídense y que ustedes estén